Dicen que el despertar espiritual es un viaje hacia la luz, un estado de paz inquebrantable donde todo el sufrimiento desaparece y solo queda la dicha. Nos han vendido la idea de que iluminarse es alcanzar una especie de paraíso mental, un estado donde la vida deja de golpearnos y todo cobra sentido. Pero, ¿y si te dijera que esa imagen es completamente errónea? Lo que nadie te dice sobre el despertar espiritual es que no es una experiencia gloriosa, ni una meta que puedas alcanzar con esfuerzo o disciplina. No es un premio por haber sido lo suficientemente bueno, ni una recompensa por haber seguido ciertos rituales. El verdadero despertar no se trata de agregar algo nuevo a tu vida, sino de perderlo todo, de ver cómo las falsas seguridades, las creencias limitantes y las ilusiones que has construido a lo largo de los años se desmoronan frente a ti. No es un camino de placer, sino de desapego. No es una elevación, sino una caída. Una caída profunda en la realidad tal como es, sin filtros, sin adornos, sin escapatorias. Y esa es la parte que pocos están dispuestos a aceptar. Porque cuando la verdad se revela, no viene con una sensación de éxtasis, sino con una crudeza que sacude cada fibra de tu ser. Todo lo que creías cierto sobre ti mismo, sobre el mundo, sobre el significado de la vida, comienza a resquebrajarse. Y en ese momento, tienes dos opciones: aferrarte con desesperación a la ilusión, o soltar y aceptar que nunca hubo nada que alcanzar. Este es el secreto del despertar que nadie te dice. No es un estado de perfección, sino un proceso de rendición. No es convertirse en alguien nuevo, sino descubrir que nunca fuiste quien creía ser. Si alguna vez has sentido que hay algo más allá de lo que te han enseñado, si has intuido que la vida no es lo que parece y que la verdadera libertad está en soltar en lugar de aferrarse, entonces, quédate, porque en este video vamos a desmontar todas las ideas erróneas sobre el despertar espiritual y revelar lo que realmente significa. Cuando se habla de despertar espiritual, la mayoría imagina un estado de absoluta paz. Se nos ha dicho que quien despierta alcanza una felicidad permanente, que trasciende el sufrimiento y se conecta con una sabiduría divina. Se cree que la iluminación es un destino glorioso donde la mente deja de ser un obstáculo y todo fluye con facilidad. El cine, la literatura, la cultura moderna han reforzado esta idea. Imágenes de seres iluminados envueltos en un aura de tranquilidad, viviendo en perfecta armonía, alejados del dolor, inmunes al caos del mundo. Se nos ha enseñado que despertar es un salto místico hacia la serenidad absoluta, un estado en el que todo encaja y el sufrimiento deja de existir. Pero esa es solo una ilusión. Porque esa idea del despertar no es más que una proyección del ego. Un deseo disfrazado de espiritualidad. Queremos despertar porque creemos que así dejaremos de sufrir. Queremos despertar porque pensamos que nos hará especiales, diferentes, superiores. Buscamos la iluminación como quien busca una salida de emergencia en una vida que nos resulta insatisfactoria. Pero el despertar no es un escape. No es un refugio contra el sufrimiento. No es una promesa de placer eterno ni una forma de elevarnos por encima del mundo. Es todo lo contrario. El despertar real no es una adición, es una pérdida. No se trata de encontrar algo nuevo, sino de ver con claridad lo que siempre estuvo ahí. No te convierte en alguien más sabio o más feliz, solo te muestra la realidad tal como es, sin filtros, sin ilusiones, sin promesas de consuelo. Y cuando eso sucede, no hay fuegos artificiales, ni coros celestiales, ni revelaciones grandiosas. Solo la verdad desnuda, simple, inmutable. El problema es que la mayoría no busca la verdad. Busca comodidad. Quiere una versión espiritual de la felicidad, pero sin enfrentarse a lo incómodo, sin renunciar a las ideas que le dan seguridad, sin soltar el ego que insiste en controlar todo. Pero la verdad no se adapta a nuestras expectativas. No se ajusta a lo que queremos creer. No llega para confirmarnos, sino para desarmarnos. Por eso, lo que la mayoría cree que es el despertar, no es más que un espejismo. Una distracción. Una idea reconfortante que nos mantiene dormidos, mientras creemos que estamos despertando. El verdadero despertar espiritual no es un estado de euforia, ni un logro que se pueda medir en niveles de conciencia. No es algo que se obtiene, porque no hay nada que agregar, nada que alcanzar. El despertar es, en esencia, la disolución de todo lo que creía ser. Es el colapso de las ilusiones, la destrucción de las identidades que te has construido para sentirte seguro.
Es un proceso de desaprendizaje, donde te das cuenta de que nada de lo que considerabas permanente lo es realmente. No es una escalera que subes para llegar a un lugar más alto. Es la caída de todas las estructuras mentales que sostenían tu mundo. Es mirar la realidad sin adornos, sin interpretaciones, sin la necesidad de que las cosas sean diferentes a como son. Y ese es el gran secreto que nadie te dice. Porque la mayoría cree que despertar significa trascender el mundo, encontrar respuestas definitivas, vivir en una paz imperturbable. Pero lo que realmente ocurre es que desaparece la necesidad de esas respuestas. Desaparece la obsesión por controlar, por entender, por poseer certezas. El despertar no te hace especial. No te da poderes sobrenaturales ni te convierte en un ser iluminado. Solo te muestra que nunca fuiste lo que creías ser. No eres tu historia, ni tus recuerdos, ni tus creencias. No eres tu cuerpo, ni tu mente, ni la identidad que has construido a lo largo de los años. Todo eso son solo capas superpuestas sobre algo mucho más simple, algo que siempre ha estado ahí, esperando a ser reconocido. Pero para llegar a esa verdad, primero hay que estar dispuesto a perderlo todo. Porque el despertar no es la adquisición de conocimiento, sino el desprendimiento de lo falso. No es añadir más, sino soltar. No es un viaje hacia afuera, sino un regreso a lo que siempre has sido, a lo que siempre serás, más allá de todas las ilusiones. Y ese regreso no es lo que la mayoría espera. Aquí es donde muchos abandonan el camino. Porque cuando el despertar comienza de verdad, no se siente como una bendición, sino como una pérdida. No es un estado de gracia, sino una caída sin red. Es el momento en que todo lo que dabas por sentado empieza a desmoronarse, y con ello, la sensación de control, la seguridad de saber quién eres, la comodidad de tus creencias. A esto se le ha llamado la oscura noche del alma. Es un periodo de profunda confusión, de vacío existencial, de preguntas sin respuestas. Es mirar el mundo que antes tenía sentido y darse cuenta de que nada era lo que parecía. Es sentir que la identidad que habías construido ya no encaja, que los deseos que antes te motivaban ahora te resultan vacíos, que las cosas que antes te daban placer ahora no significan nada. Es perderse. Es el ego resistiéndose a su propia disolución, luchando por aferrarse a lo que conoce. Es el miedo de soltar lo viejo cuando aún no se ha revelado lo nuevo. Y duele. Duele porque el ego hará todo lo posible por evitar su desaparición. Se agarrará a cualquier idea, a cualquier emoción, a cualquier excusa que le permita seguir existiendo. Por eso, cuando la oscura noche del alma llega, muchas personas creen que han fracasado espiritualmente. Se sienten perdidos, sin dirección, sin motivación, y piensan que han hecho algo mal. Pero no es un error. Es parte del proceso. Es la purificación del yo ilusorio. El despertar no es algo que se pueda controlar, porque no es el ego quien despierta. Es el fin del ego lo que permite que la verdad se revele. Pero para llegar allí, hay que atravesar el vacío, la incertidumbre, la nada. Y es aquí donde la mayoría retrocede. Donde intentan regresar a lo conocido, donde buscan distraerse, donde se aferran a nuevas creencias para evitar la sensación de vacío. Pero el vacío no es el enemigo, es la puerta. Porque solo quien tiene el valor de soltarlo todo, descubre lo que siempre ha estado más allá del yo. Después de atravesar la tormenta, después de ver cómo todo lo que creía cierto se derrumba, hay un momento en el que algo cambia. Ya no intentas escapar. Ya no buscas respuestas. Ya no necesitas que las cosas sean diferentes a como son. Y es en ese instante cuando comienza el verdadero despertar. El gran secreto que nadie te dice es que el despertar no te lleva a un estado perfecto de felicidad. No elimina el dolor ni te otorga un conocimiento absoluto. Lo único que cambia es la forma en que percibes la realidad. Porque, por primera vez, dejas de luchar contra ella. Dejas de aferrarte a lo que fue. Dejas de obsesionarte con lo que podría ser. Y por primera vez en tu vida, simplemente eres. Sin expectativas, sin juicios, sin la necesidad de interpretar cada cosa que sucede. El ego siempre ha creído que el despertar es un estado que se obtiene, un logro que se alcanza después de suficiente esfuerzo. Pero la verdad es que no hay nada que alcanzar, porque el despertar no es agregar algo, es soltarlo todo. No es convertirte en alguien nuevo,
es ver con claridad que nunca fuiste quien creía ser. Y cuando eso sucede, algo extraordinario ocurre. No porque la vida se vuelva más fácil, no porque el sufrimiento desaparezca, sino porque ya no hay resistencia. Ya no hay una historia que proteger, una identidad que defender, una batalla que pelear. Las emociones siguen ahí. El dolor sigue ahí. La incertidumbre sigue ahí. Pero todo se experimenta de una manera diferente. Porque ahora entiendes que la vida no necesita ser controlada. No necesita ser explicada. No necesita ser otra cosa más que lo que ya es. Y en esa aceptación profunda, descansas. No porque hayas encontrado todas las respuestas, sino porque finalmente te has dado cuenta de que no las necesitas. Aquí es donde ocurre la verdadera transformación. Hasta este punto, toda tu vida ha girado en torno a una sola creencia, la idea de que eres tu mente, tus pensamientos, tus emociones. Que eres esa voz interna que te dice quién eres, qué debes hacer, que está bien y que está mal. Pero cuando el despertar comienza a asentarse, algo se vuelve claro. Esa voz no eres tú. Esa narración constante en tu cabeza, esa identidad que has construido a lo largo de los años, ese yo con el que te has identificado desde que tienes memoria, no es más que un conjunto de ideas, recuerdos y hábitos. Un patrón mental que el tiempo ha reforzado, pero que nunca fue una verdad absoluta. Y cuando ves esto con claridad, algo cambia de manera irreversible. Dejas de creer en cada pensamiento que cruza por tu mente. Dejas de identificarte con cada emoción que aparece. Ya no te defines por lo que sientes, por lo que piensas, por lo que otros dicen de ti. No porque rechaces la mente. No porque luches contra ella. Sino porque te das cuenta de que la mente nunca ha sido el problema. El problema era creer que eras ella. El desapego no significa ignorar los pensamientos o reprimir las emociones. Significa observarlos sin ser arrastrado por ellos. Significa permitir que aparezcan, que existan, que se disuelvan sin intervenir, sin aferrarse. Porque cuando dejas de identificarte con la mente, su poder sobre ti se rompe. Los miedos pueden aparecer, pero ya no te controlan. Las dudas pueden surgir, pero ya no te paralizan. El ego puede gritar, pero ya no necesitas obedecerlo. Y en ese espacio de desapego, descubres lo que realmente eres. Algo que no puede ser descrito con palabras, porque no es una idea, ni una creencia, ni una identidad. Es solo presencia. Es solo ser. Y es ahí donde el verdadero despertar comienza. Uno de los mayores engaños sobre el despertar espiritual es la creencia de que traerá una felicidad eterna. Nos han hecho creer que cuando despertemos, dejaremos de sufrir, que nunca más experimentaremos miedo, tristeza o ansiedad, que seremos invulnerables a la vida, flotando en un estado de paz absoluta. Pero eso es solo otra ilusión. El despertar no te convierte en alguien inmune al dolor. No significa que nunca más sentirás tristeza, frustración o incertidumbre. Lo que cambia no es la existencia del sufrimiento, sino la relación que tienes con él. Antes, el sufrimiento era algo que evitabas, algo que querías eliminar a toda costa. Buscabas distracciones, soluciones, explicaciones. Pensabas que la felicidad estaba en eliminar todo lo negativo de tu vida. Pero el verdadero despertar te muestra que la felicidad no es la ausencia de dolor, sino la libertad ante él. Es la comprensión de que todo lo que aparece en la experiencia de la vida, tanto lo placentero como lo doloroso, es transitorio, impermanente. Que cada emoción, cada pensamiento, cada sensación viene y va como las olas en el océano. El problema nunca ha sido el sufrimiento en sí, sino tu resistencia a él. Cuando dejas de resistirte, cuando dejas de esperar que la vida sea solo luz sin sombra, algo cambia. El miedo puede aparecer, pero ya no lo rechazas. La tristeza puede visitarte, pero ya no la etiquetas como un error. Todo lo que surge es aceptado por lo que es, sin necesidad de aferrarse ni de huir. Y en esa aceptación, aparece una paz diferente. No la paz superficial de quien huye del dolor, sino la paz profunda de quien ya no necesita luchar contra la realidad. El despertar no te da la felicidad que esperabas. Te da algo mucho más valioso, la libertad de no depender de la felicidad para estar en paz. Aquí es donde muchos se quedan atrapados.
Intentan entender el despertar espiritual con la mente, buscan explicaciones, definiciones, métodos. Creen que si leen lo suficiente, si practican ciertas técnicas, si siguen a los maestros correctos, finalmente lo alcanzarán. Pero el despertar no es algo que puedas aprender. No es un concepto que puedas encerrar en palabras ni una experiencia que puedas poseer. Porque la mente no puede atrapar aquello que está más allá de ella. El ego, esa voz que analiza, compara y busca respuestas, siempre quiere convertir el despertar en algo que pueda controlar. Quiere comprenderlo, diseccionarlo, convertirlo en un objetivo alcanzable. Pero aquí está la paradoja: mientras más intentas despertar, más te alejas. Porque el despertar no es un logro. No es una meta a la que puedas llegar con esfuerzo. Es la rendición ante lo que ya es. Es soltar la búsqueda. Es dejar de intentar capturar la verdad y simplemente permitir que se revele por sí misma. El problema es que esto desafía todo lo que hemos aprendido. Desde niños nos han enseñado que para obtener algo hay que esforzarse, que el conocimiento es acumulativo, que el progreso es lineal. Pero el despertar no sigue esas reglas. No es el resultado de un esfuerzo. Es el colapso de todo esfuerzo. No es alcanzar algo nuevo, sino reconocer lo que siempre ha estado ahí, detrás de cada pensamiento, detrás de cada emoción, detrás de la idea misma de yo. Y cuando dejas de buscarlo, cuando dejas de analizarlo, cuando dejas de intentar poseerlo, es cuando finalmente aparece. No porque lo hayas encontrado, sino porque dejaste de bloquearlo con tu necesidad de entender. El despertar no se comprende. Se vive. Se es. Y cuando te das cuenta de eso, el juego cambia para siempre. Si el despertar no es algo que se pueda alcanzar con esfuerzo, si no es el resultado de una técnica o un conocimiento, entonces, ¿cómo se llega a él? La respuesta es simple, pero no fácil. No se trata de aprender más, sino de soltar más. Desde que nacemos, acumulamos creencias sobre quiénes somos, sobre cómo debería ser la vida, sobre lo que es correcto e incorrecto. Nos llenamos de ideas, de miedos, de apegos, de identidades construidas a partir de lo que otros nos han dicho. El despertar comienza cuando empiezas a cuestionarlo todo. Cuando te detienes y te preguntas, ¿quién soy yo realmente? No desde la mente. No como una búsqueda intelectual, sino como una observación directa. El camino real del despertar no es un método, sino una forma de vivir. Es aprender a soltar en cada momento. Soltar el control. Soltar la necesidad de entender. Soltar las historias que te cuentas sobre quién eres. Es observar tu mente sin identificarte con ella. Ver tus pensamientos aparecer y desaparecer, sin juzgarlos, sin resistirte. Es dejar de buscar respuestas fuera y empezar a mirar hacia adentro, no para encontrar algo nuevo, sino para darte cuenta de lo que siempre ha estado ahí. El despertar no ocurre en el futuro. No es algo que alcanzarás después de años de práctica. Solo puede ocurrir aquí, en este momento, cuando dejas de intentar ser algo distinto a lo que ya eres. Y para eso, solo hay una pregunta que importa. ¿Estás dispuesto a soltar todo lo que crees ser para descubrir lo que realmente eres? Al final, el despertar espiritual no es lo que muchos imaginan. No es una meta, no es un estado de perfección, no es una promesa de felicidad eterna. Es un proceso de desapego, de rendición, de ver la realidad sin las distorsiones de la mente. Es soltar la idea de que hay algo que alcanzar. Es comprender que no hay un yo separado que necesite despertar, porque lo que realmente eres ya está despierto. Pero esta verdad no se puede imponer. No se puede enseñar como un concepto más. Solo puede ser descubierta cuando estás listo para soltar todo lo que creías cierto. La pregunta es, ¿realmente quieres despertar o solo quieres una versión más cómoda de la ilusión? Porque la mayoría no busca la verdad. Busca algo que se sienta mejor. Busca consuelo, busca certezas, busca seguridad. Pero la verdad no viene con garantías. No te da control, no te da respuestas definitivas, no te ofrece una identidad nueva. Lo único que hace es mostrarte la realidad tal como es. Y en esa realidad no hay nada que alcanzar. No hay un tú que deba perfeccionarse. No hay un camino que recorrer, porque lo que buscas no está en el futuro,
está aquí, ahora, en este instante. Siempre ha estado aquí. Solo hace falta que dejes de buscarlo afuera. Si esta reflexión resonó contigo, dime en los comentarios qué es lo que más te ha hecho cuestionar tu camino. Y si quieres seguir explorando estas verdades profundas, suscríbete al canal. Porque el despertar no es una teoría, es una experiencia directa. Y la única forma de encontrarlo es dejando de buscar.